Hay algo extraño en el aire, algo que no puedes ver, pero que puedes sentir, como si por un segundo todo a tu alrededor estuviera mal. Imagina que despiertas en un lugar que debería ser familiar, pero algo en él te hace dudar de si realmente está en el mismo sitio. La gente no te mira, las calles no parecen las mismas, y, de repente, te preguntas, ¿y si nunca volviste al lugar que conocías? Lo que estás a punto de escuchar son relatos de personas que han cruzado esa línea, donde las reglas de la realidad se quiebran, universos paralelos, donde lo conocido se desvanece y lo inexplicable toma su lugar. Estos no son simples sueños ni ilusiones, son historias de quienes, por un breve instante, vivieron algo que ni ellos pueden entender. Te advierto, después de esto, quizás ya no veas el mundo de la misma forma. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Por cierto, la historia 3 es mi favorita, y si te quedas hasta que termine, te diré algo que probablemente te interese. Comencemos. Trabajo nocturno. Era un martes cualquiera cuando recibí la llamada. Eran casi las 9 de la noche, y estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. El número que aparecía en la pantalla de mi celular no estaba registrado, pero el código de área era local. ¿Sí? Contesté, algo distraído. Buenas noches. ¿Hablo con Diego?, dijo una voz masculina, calmada pero formal. Sí, él habla. Llamo por una oferta de trabajo. Nos recomendaron su perfil por su experiencia en logística y almacenaje. Estaría interesado en cubrir un turno nocturno por unos días. Eso me tomó por sorpresa. Mi último trabajo en ese rubro había sido hacía años, pero estaba desempleado en ese momento y, sinceramente, necesitaba el dinero. ¿Podría darme más detalles?, pregunté. El hombre explicó que se trataba de organizar un almacén en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Parque Industrial San Andrés. Era un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y me pagarían en efectivo al final de cada noche. Algo en su tono era demasiado persuasivo. Antes de darme cuenta, ya había aceptado. Me envió la dirección por mensaje y todo parecía en orden. Aunque el lugar no me sonaba, la paga era buena, y me dije a mí mismo que no podía dejar pasar la oportunidad. Llegué al parque industrial poco antes de las 10. La zona estaba desierta, como era de esperarse a esa hora. Las calles estaban mal iluminadas, y los edificios eran enormes bloques de concreto con nombres de empresas pintados en las fachadas. El almacén que me indicaron estaba al final de una calle sin salida. Cuando estacioné, vi que el edificio era más antiguo que los demás, con un letrero desgastado que apenas se podía leer. Sin embargo, las luces del interior estaban encendidas y había una figura parada cerca de la puerta principal. Era un hombre alto, delgado, con un uniforme gris sin ningún logo o identificación. Parecía estar esperándome. ¿Diego?, preguntó al verme. Sí, soy yo. Perfecto, pasa. Te explicaré lo que tienes que hacer. Entré detrás de él. El lugar era enorme, con estanterías metálicas que se extendían hasta el techo, pero algo me llamó la atención de inmediato. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si no se hubiera usado en años. ¿Qué exactamente hay que hacer aquí?, pregunté, incómodo por el ambiente. Es simple, dijo sin voltear a verme. Solo tienes que mover las cajas de esta sección. Señaló un área cercana a la entrada, a aquella otra al fondo. Parecía sencillo, pero algo no cuadraba. Las cajas no tenían etiquetas ni ningún indicio de lo que contenían.
Eran negras, de un material que no reconocí al tacto, y parecían demasiado ligeras para su tamaño. ¿Qué hay dentro?, me atreví a preguntar. El hombre me miró por primera vez, y su expresión era completamente neutra. Eso no es relevante. Solo haz el trabajo y recibirás tu pago. Me encogí de hombros, tratando de no pensar demasiado en ello. Comencé a mover las cajas mientras él desaparecía por una puerta al fondo del almacén. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comencé a sentir que algo estaba mal. Los ruidos fueron lo primero. Un leve eco que parecía venir de las estanterías más alejadas, como si alguien estuviera moviendo cosas a escondidas. Cada vez que miraba, no veía nada, pero el sonido persistía. Luego, la temperatura comenzó a bajar y un extraño olor metálico llenó el aire. Para cuando terminé de mover la primera tanda de cajas, ya estaba cuestionándome si debía quedarme o no. Pero algo me decía que, por mucho que quisiera irme, ya no era tan sencillo. Decidí seguir trabajando, aunque la incomodidad seguía creciendo. Al principio, intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado me ponía nervioso. A cada rato, sentía que alguien se movía detrás de las estanterías o que las luces titilaban, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Lo que realmente me descolocó fue la puerta por donde el hombre había desaparecido. Había algo extraño en ella, como si no fuera parte de ese almacén, como si no encajara con el resto del lugar. Era una puerta de madera vieja, con bisagras oxidadas, que parecía haber estado allí mucho antes de la construcción del edificio. Decidí acercarme, curioso. Mi intuición me decía que había algo importante detrás de esa puerta. Toqué el pomo, pero justo cuando iba a abrirla, escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido sordo, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el suelo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El almacén estaba vacío. La puerta estaba cerrada y las estanterías seguían como las había dejado. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo. Respiré hondo y traté de concentrarme en mi tarea. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Al fondo del almacén, donde las estanterías se alineaban con la oscuridad, veía sombras que se movían, aunque no había nadie allí. Fui a la sección donde debía mover las cajas, y cuando me agaché a levantar la siguiente, algo raro me ocurrió. Al levantarla, la caja pareció desintegrarse en mis manos, dejando solo polvo negro en la palma. No pude creerlo. Miré al suelo, buscando lo que quedaba de la caja, pero no había ni rastro de ella. Solo el polvo oscuro seguía en mis manos. Era como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, esperando ver al hombre de antes, pero no estaba. Decidí que era hora de irme. Salí del área de trabajo y me dirigí hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. Del otro lado de la puerta de madera vieja, escuché voces. No eran voces humanas, sino susurros incomprensibles que se mezclaban con el sonido del viento. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño, algo que no podía identificar. La curiosidad me ganó, y antes de darme cuenta, había empujado la puerta. Lo que vi al otro lado me hizo detenerme en seco. No estaba en el almacén, estaba en una calle desierta, bajo un cielo gris, con edificios que se veían distorsionados, como si el mundo entero fuera una fotografía retocada. Todo estaba quieto, pero las sombras se movían de manera errática, como si no pudieran mantenerse en su lugar. Pisé fuera del almacén, y al hacerlo, la puerta se cerró con un estruendo detrás de mí. Miré hacia atrás, y ya no había nada. El edificio había desaparecido. En su lugar había una pared de ladrillos rotos, como si el almacén nunca hubiera existido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
pero no podía volver atrás. Corrí, sin saber a dónde, pero el paisaje seguía distorsionándose a cada paso que daba. El suelo parecía cambiar, y las calles se volvían cada vez más oscuras. En algún punto, las sombras comenzaron a rodearme, como si todo a mi alrededor estuviera consumiéndome. Corrí sin rumbo, con el corazón desbocado y la sensación de que algo me estaba persiguiendo. No era el miedo común que uno siente al encontrarse en un lugar desconocido, sino algo mucho más profundo, como si la realidad misma estuviera colapsando a mi alrededor. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, distorsionándose cada vez más, como si intentaran formar figuras humanas, pero sin llegar a serlo por completo. Grité, pero el sonido de mi voz se perdía en el aire gris, como si no tuviera eco. Cada paso que daba parecía llevarme a un lugar aún más extraño. Las calles se retorcían y los edificios se alzaban de manera imposible, con ángulos extraños y proporciones que no correspondían a la realidad. Cada vez que intentaba orientarme, todo cambiaba. Ya no sabía si estaba en una ciudad o en un lugar completamente fuera de tiempo. De repente, me detuve. Al fondo, pude ver una figura de pie, inmóvil, observándome. Era el hombre del almacén, el mismo que me había contratado. No pude evitar acercarme, como si algo me obligara a hacerlo, aunque mi instinto me decía que debía alejarme. «¿Qué está pasando?», le grité, casi suplicándole. Él no respondió, pero comenzó a caminar lentamente hacia mí, con una expresión vacía. Cada paso que daba parecía deshacer el espacio entre nosotros. De alguna forma, el aire alrededor de él parecía más espeso, como si la misma realidad lo estuviera absorbiendo. «Esto no es real, ¿verdad?», murmuré, apenas capaz de articular las palabras. El hombre continuó acercándose, sin decir una sola palabra. Su rostro estaba inexpresivo, pero algo en su presencia me helaba la sangre. Al llegar frente a mí, se quedó en silencio por un momento, mirándome con esos ojos vacíos. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté, casi sin fuerzas. Finalmente, la figura habló, pero no con su voz. Era como si las palabras salieran de algún lugar dentro de mi cabeza. «No debías estar aquí. Ninguno de los que llegamos aquí debió haberlo hecho. Pero ahora que has cruzado la puerta, no puedes salir». El mundo se detuvo en ese instante. Todo lo que me rodeaba se desintegró, y lo único que quedó fue ese vacío gris, un espacio sin tiempo ni forma. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo parecía desvanecerse, como si la misma materia que me formaba estuviera siendo arrastrada por algo más grande. Antes de perder la conciencia, vi cómo el hombre desaparecía frente a mí, dejando solo una sombra vacía que pronto también se desvaneció. Desperté en mi cama. Al principio, pensé que todo había sido un sueño. Me levanté, pero algo estaba mal. Todo en mi casa parecía diferente. Los muebles no estaban en su lugar, y el ambiente tenía un aire pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré el reloj. Eran las 9:30 de la mañana, justo como cuando había recibido la llamada. Pero no podía recordar cómo había llegado allí. No recordaba cómo había vuelto de aquel lugar. Algo me dijo que todo aquello había sucedido, que no estaba soñando. Entonces, miré mi teléfono. Un mensaje apareció en mi pantalla, enviado desde un número desconocido. «Volverás a llamarnos. Nos necesitabas más de lo que creías». Mi respiración se aceleró y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que esa llamada no había sido una coincidencia. No podía explicarlo, pero algo me decía que no había terminado, que la puerta que había cruzado esa noche seguiría siendo un portal a otra realidad, una que no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Vecindario desaparecido. Todo empezó un martes por la tarde, como cualquier otro día.
Había pasado la mañana en la oficina y al llegar a casa, me sentí extraño, pero no lo pude identificar de inmediato. Salí al balcón, como solía hacerlo después de un largo día de trabajo, para disfrutar del aire fresco. Desde allí, podía ver las mismas calles de siempre, los árboles alineados en las aceras, las casas ordenadas, la gente caminando por la calle principal. Nada fuera de lo común. Sin embargo, algo me llamó la atención. Algo no estaba bien, aunque no sabía qué. Las personas que pasaban por la calle no parecían estar completas. En lugar de miradas distraídas o de sonrisas apresuradas, había algo en sus expresiones que me perturbó. Sus rostros, por breves segundos, parecían deformarse, como si estuvieran tratando de recordar algo. Y cuando desaparecían de mi vista, todo regresaba a la normalidad. Me sentí inquieto, pero no sabía por qué. Decidí bajar al parque cerca de mi casa para despejarme, pero al llegar allí, la sensación de incomodidad aumentó. Las calles estaban desiertas. No era normal, ya que por lo general siempre había alguien en el parque, aunque fuera una sola persona paseando. Al caminar por las aceras, me di cuenta de algo aún más extraño. Los edificios a mi alrededor, que siempre me habían parecido familiares, comenzaban a darme la sensación de estar desajustados. Como si las proporciones no fueran correctas. Los colores de las paredes parecían apagarse en el aire, como si estuviera viendo todo a través de una capa de niebla. Sentí un nudo en el estómago cuando llegué a una intersección. Había una tienda de comestibles que siempre solía ver, pero ahora la fachada se veía vieja y gastada. Como si hubiera estado allí durante años, pero yo juraba que la tienda estaba recién remodelada cuando la visité hace solo unos días. De alguna manera, me sentí alejado de todo. Decidí regresar a casa, pero al hacerlo, me di cuenta de que las calles que solían ser familiares ya no me eran tan familiares. Todo parecía fuera de lugar. Era como si las distancias entre los edificios hubieran cambiado, o tal vez las casas se hubieran movido, como si algo estuviera alterando el espacio mismo. Cuando regresé a mi departamento, me senté en el sofá, incapaz de dejar de pensar en lo que había experimentado. ¿Era todo producto de mi mente? ¿Un mal día? No podía explicarlo. Pero lo que sucedió después, eso fue lo que realmente me aterrorizó. Lo primero que noté al despertar fue que algo había cambiado en mi entorno. Miré por la ventana y no reconocí nada. Las calles que solía ver todos los días estaban desiertas, y el silencio era ensordecedor. Los edificios que rodeaban mi casa parecían más antiguos, como si hubieran sido construidos en un tiempo diferente, pero no podía recordar cuándo. Salí a explorar, esperando que todo volviera a la normalidad, pero lo que encontré solo acrecentó mi confusión. A cada esquina, las sombras se alzaban como siluetas desdibujadas, y los sonidos que escuchaba eran distorsionados, como si estuvieran filtrados por un viejo altavoz. Intenté preguntar a los pocos vecinos que todavía parecían rondar por la zona, pero sus respuestas eran vagas o inexistentes. En mi búsqueda por entender qué había pasado, me dirigí a la casa de mi amigo Andrés. La última vez que lo vi, todo parecía normal, pero ahora, al llegar a su puerta, noté que había algo extraño. La dirección estaba correcta, pero la casa que antes ocupaba su lugar parecía diferente. Los ladrillos estaban desiguales, la pintura se descascaraba, y la puerta que solía estar pintada de azul ahora estaba descolorida y torcida. Llamé al timbre repetidas veces, pero no obtuve respuesta. El lugar estaba vacío. Lo mismo sucedió con otras casas a lo largo de la calle. Las puertas cerradas no se abrían, las luces apagadas en su mayoría. La sensación de aislamiento me atenazaba. Decidí adentrarme en el vecindario buscando respuestas. Caminé por calles cada vez más estrechas, con árboles que se alzaban sobre mí, pero lo que más me asustaba eran las sombras. No eran como sombras normales, parecían moverse de manera errática, y cada tanto, una se acercaba demasiado, susurrando susurros inaudibles. A medida que avanzaba, el tiempo se desdibujaba. Los relojes se detenían o daban saltos extraños. Una vez, miré la hora en mi teléfono y apenas un segundo después, noté que había retrocedido una hora. El ambiente seguía volviéndose más pesado, y las calles cada vez más solitarias. Las sombras parecían intensificarse, como si cada rincón estuviera siendo consumido por algo oscuro e indefinido. Finalmente, llegué a lo que antes era el parque central del vecindario. Todo había cambiado. Las bancas estaban desmoronadas, y el césped se veía descuidado, casi como si estuviera muerto. En el centro del parque,
frente a lo que alguna vez fue una fuente luminosa, había una figura. Era humanoide, pero su forma se distorsionaba con cada movimiento. A veces parecía humano, otras veces era una sombra incompleta, y en algunos momentos, su silueta era solo una masa oscura. Me paré, incapaz de avanzar o retroceder. El ser, si es que se le podía llamar así, no decía nada. Solo me miraba con ojos negros que parecían devorar la luz misma. Esto es real, pensé. No estoy soñando. Esto está sucediendo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Todo lo que pude hacer fue mantenerme inmóvil, enfrentando a aquella figura en medio del silencio absoluto del vecindario. La distancia entre nosotros parecía una eternidad, pero no podía apartar la mirada. Entonces, la figura comenzó a caminar lentamente hacia mí. Las sombras a su alrededor se alargaron, envolviendo todo a su paso. El aire se volvió irrespirable, y mi piel se erizó como si estuviera al borde de algo indescriptible. La figura avanzaba hacia mí, sus pasos lentos y calculados, como si cada movimiento tuviera un propósito oscuro. Las sombras a su alrededor parecían tener vida propia, como si estuvieran ansiosas por consumir todo lo que tocaban. No podía moverme. Mis piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible me estuviera frenando, manteniéndome en mi lugar. El aire estaba denso, cargado de algo inexplicable, como si estuviera respirando a través de una capa de humo o niebla espesa. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que sentía era el latido acelerado de mi corazón, retumbando en mis oídos. La figura seguía acercándose, pero algo en su presencia me hacía dudar de lo que veía. Su forma cambiaba constantemente, a veces humana, a veces completamente amorfa, como si no perteneciera a este mundo. A medida que se acercaba más, el espacio a su alrededor parecía distorsionarse aún más. El parque, las calles, los edificios a mi alrededor comenzaban a desvanecerse, como si estuvieran desmoronándose, y la figura se volvía más prominente, más real. De repente, algo hizo clic en mi mente. Una pregunta que no había considerado antes: ¿y si esto no estaba ocurriendo en mi realidad? ¿Y si este lugar, este vecindario, no era el mío? La idea de que estaba atrapado en otro universo, una dimensión alterna, me invadió como una ola de terror. Las reglas de la realidad que conocía ya no se aplicaban. Las sombras, la distorsión del tiempo, las figuras que no se comportaban como deberían, todo indicaba que este no era el mundo que había dejado al salir de mi casa esa mañana. En un impulso, logré dar un paso atrás, luego otro. Y, antes de darme cuenta, me vi corriendo, no sé por qué, solo un deseo irracional de escapar de aquella presencia que no entendía. Las calles que antes se veían tan conocidas ahora eran un laberinto de caminos rotos y puertas cerradas. Al mirar atrás, vi que la figura no me seguía, pero sentí que estaba allí, observándome, esperando. Corrí y corrí, hasta que algo me detuvo. Me encontré frente a una vieja puerta de hierro que nunca antes había visto. No recuerdo cómo llegué allí, pero tenía una sensación extraña de que era la única salida. La puerta estaba entreabierta, y un leve resplandor salía de la rendija. No lo dudé ni un segundo, empujé la puerta con todas mis fuerzas y atravesé el umbral. Al otro lado, todo parecía normal. Las calles de mi vecindario estaban de vuelta en su estado habitual, las casas en su lugar, las personas caminando sin prisas, el aire fresco y claro. El miedo y la ansiedad que me invadían comenzaron a disiparse lentamente, pero algo no encajaba. Mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que había algo raro. Era una sensación pequeña, casi imperceptible, pero lo sentía, todos los rostros a mi alrededor parecían un poco vacíos. Nadie me miraba realmente, solo pasaban sin notarme, como si estuviera invisibilizado. ¿Había regresado realmente a mi mundo? O, tal vez, estaba atrapado en otro, uno que era tan parecido al original que ni siquiera mis sentidos podían distinguirlo. A lo lejos, vi la vieja tienda de comestibles que había visitado el día anterior. Al acercarme, algo en la puerta me hizo detenerme en seco. No estaba segura, pero juraría que el letrero tenía un nombre diferente. Ropas y suministros, pensé. ¿Cuándo cambiaron eso? Recordaba que se llamaba La Tiendita de Siempre. Mi piel se erizó al darme cuenta de que algo más había cambiado, y aunque todo parecía estar en su lugar, el miedo me estaba comiendo por dentro. No podía confiar en mis propios recuerdos. Y lo peor de todo, la sensación de que todo lo que había vivido, toda esa experiencia aterradora, tal vez solo era el inicio de algo mucho más grande y desconocido.
Un reflejo imposible. Todo comenzó cuando me mudé a mi nuevo departamento. Había algo especial en este lugar, no por cómo se veía, sino porque siempre tuve la sensación de que alguien más había estado ahí antes de mí. No me refiero a los inquilinos anteriores, eso es obvio, sino algo más, como si el espacio no me perteneciera del todo. El departamento tenía un diseño sencillo, pero lo que más me llamaba la atención era el enorme espejo en el pasillo. Estaba empotrado en la pared, tan grande que daba la impresión de abrir una ventana hacia otro lugar. Desde que llegué, noté algo raro. El reflejo siempre parecía un poco desfasado. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no era del todo igual a lo que estaba delante. Pensé que estaba paranoico por el estrés de la mudanza. La primera noche, mientras desempacaba, me di cuenta de algo aún más extraño. Había dejado una caja junto al espejo, pero en el reflejo parecía estar un poco más hacia la izquierda. Me acerqué, moví la caja, y cuando miré de nuevo, el reflejo se ajustó, como si nada hubiera pasado. Me convencí de que estaba cansado y dejé pasar el incidente. Al día siguiente, las cosas comenzaron a intensificarse. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía un ligero retraso en mi propio reflejo. Era apenas perceptible, pero suficiente para hacerme sentir incómodo. Llegué a pensar que era un efecto óptico o un problema con la iluminación, así que ignoré las molestias. Pero la noche siguiente, algo ocurrió que no pude ignorar. Mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, noté que mi reflejo no estaba haciendo exactamente lo mismo que yo. Yo movía el cepillo rápido, pero el reflejo lo hacía lento, casi con desgano. Por un segundo pensé que me lo había imaginado, pero cuando detuve el movimiento, el reflejo siguió por una fracción de segundo antes de detenerse. Me quedé helado. Pasé la mano frente al espejo y todo parecía normal otra vez. Pero ese momento se quedó grabado en mi mente. ¿Cómo era posible que algo tan cotidiano pudiera sentirse tan inquietante? Después de ese incidente, no pude dejar de pensar en el espejo. Durante los días siguientes, intenté evitarlo tanto como pude, pero cada vez que pasaba por el pasillo, sentía una especie de atracción, como si algo me estuviera obligando a mirarlo. No ayudaba que, cuando lo hacía, todo parecía perfectamente normal. Llegué a preguntarme si me lo había imaginado. Sin embargo, unos días después ocurrió algo que ya no pude ignorar. Era tarde, alrededor de la medianoche, y estaba en el sofá viendo una película. Me levanté para ir por agua a la cocina, que estaba justo al lado del pasillo del espejo. Cuando pasé junto a él, algo llamó mi atención de reojo. Volteé hacia el espejo y me quedé inmóvil. En el reflejo, las luces del pasillo estaban apagadas, pero en la vida real estaban encendidas. Me giré para mirar directamente al pasillo y todo estaba normal. Las luces seguían iluminando como siempre, pero al mirar de nuevo al espejo, el reflejo mostraba oscuridad, como si estuviera viendo otra versión de mi departamento. Mi corazón empezó a latir rápido. Para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza, hice algo que ahora pienso que fue un error. Levanté la mano y la agité frente al espejo. Mi reflejo me imitó perfectamente, como siempre, pero en el fondo, en la parte oscura del reflejo, vi algo moverse. Era como si alguien hubiera cruzado rápidamente el pasillo en la parte reflejada, aunque el pasillo real estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y en un acto reflejo, retrocedí hasta la cocina sin apartar la vista del espejo. Me quedé ahí un rato, mirando fijamente, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada. Traté de convencerme de que era un efecto de la luz o mi imaginación jugando conmigo por estar tan nervioso, pero la sensación de que había algo más detrás de ese espejo no desapareció. Esa noche decidí dormir en el sofá. No quería estar cerca del pasillo,
Lo peor llegó al día siguiente. Me desperté temprano, con los rayos del sol entrando por la ventana. Todo parecía más normal bajo la luz del día, pero al pasar por el espejo para ir al baño, noté algo que me heló la sangre. Había una huella en el vidrio, justo del lado donde había visto la oscuridad. No era mía, era más grande que mi mano y tenía los dedos largos, como si alguien hubiera apoyado su palma desde el otro lado. Después de encontrar esa huella, decidí que tenía que saber qué estaba pasando con ese espejo. No sabía si era paranoia, si alguien había entrado al departamento o si simplemente estaba perdiendo la cabeza, pero no podía ignorar lo que había visto. Tomé un trapo y limpié el espejo, asegurándome de borrar la huella completamente. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en lo que había detrás. ¿Era posible que hubiera algo más que mi reflejo? Decidí hacer una prueba para tranquilizarme. Esa noche, antes de irme a dormir, dejé mi teléfono grabando frente al espejo. Pensé que, si algo extraño ocurría, podría captarlo y demostrarme a mí mismo que todo era mi imaginación. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si no hubiera dormido solo en el departamento. Revisé mi teléfono con las manos temblorosas. Al principio, el video no mostraba nada fuera de lo normal. El reflejo estaba ahí, inmóvil, reflejando la sala vacía con la misma tranquilidad de siempre. Pero casi al final del video, algo cambió. Se veía movimiento. Primero, una sombra cruzando rápidamente detrás de la cámara. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Mi reflejo apareció en el video. No yo físicamente, sino mi reflejo, como si estuviera parado frente al espejo, mirándome fijamente. Pero yo no había estado allí. Me quedé helado mientras miraba la pantalla. La figura que parecía ser yo no estaba haciendo nada, solo mirando directo a la cámara, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Y justo antes de que el video terminara, levantó una mano y tocó el vidrio. En ese momento, el teléfono se apagó en mis manos. No entendí por qué, pero ya no podía volver a encenderlo. Me quedé sentado en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de ver. Decidí que no podía quedarme en ese departamento ni un minuto más. Rápidamente empacando lo esencial, llamé a un amigo y le pedí que me dejara quedarme en su casa por unos días. Antes de salir, hice algo que quizás fue un acto impulsivo. Cubrí el espejo con una sábana. No quería ver mi reflejo ni nada más que pudiera aparecer ahí. Cerré la puerta del departamento con la sensación de que, aunque me había ido, algo de mí se había quedado atrapado del otro lado. Nunca regresé a ese lugar. Terminé pagando una multa por romper el contrato de renta, pero valió la pena. Lo más extraño es que, semanas después, cuando pasé por el edificio para recoger algo que había olvidado, vi por una ventana que el espejo estaba descubierto otra vez. No sé quién lo hizo ni quiero saberlo. Desde entonces, evito los espejos grandes. Ya no puedo mirarlos sin preguntarme si lo que veo realmente soy yo o algo que intenta hacerlo. Acabamos de terminar la cuarta historia y, como dije al principio, te contaré un dato interesante sobre lo que comúnmente llamamos universos paralelos. Por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete y escribe en los comentarios un emoji de un planeta. Veamos qué tanto se confunden los demás. Ahora sí, aquí está el dato. En 2007, el científico Nyayesh Afshordi y su equipo sugirieron que ciertos patrones extraños en la radiación de fondo de microondas, la huella del Big Bang, podrían ser el resultado de colisiones con universos paralelos. Este enfoque se basa en la idea de que si existen otros universos, podrían haber dejado una marca en la radiación que vemos hoy, lo que podría ofrecer una pista sobre la existencia de realidades alternas. Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo controversial,
y no ha sido probada de manera definitiva. Continuemos con las historias. Habitación equivocada. El año pasado, viajé por trabajo a una ciudad pequeña. La empresa había reservado un hotel económico, pero decente, cerca del centro. Llegué tarde esa noche después de un vuelo retrasado, así que todo lo que quería era registrarme rápido y acostarme. El hotel no era nada del otro mundo, pasillos estrechos, alfombras algo gastadas y un ligero olor a humedad. La recepcionista, una mujer mayor que parecía más cansada que yo, me entregó la llave de la habitación 308 y me indicó cómo llegar. Es al final del pasillo, tercer piso, dijo, sin siquiera mirarme. Cuando llegué a mi piso, noté que el lugar estaba inusualmente silencioso, incluso para la hora que era. Caminé por el pasillo vacío hasta encontrar la puerta de mi habitación. Metí la llave y, aunque me costó un poco girarla, logré abrirla. Al entrar, noté algo extraño de inmediato. La habitación no se veía como las de los hoteles a los que estoy acostumbrado. Era mucho más antigua, con muebles pesados de madera oscura, cortinas gruesas y una lámpara que emitía una luz amarilla, casi enfermiza. El ambiente era denso, como si nadie hubiera abierto una ventana ahí en años. Intenté no pensar demasiado en eso. Supuse que era parte del estilo del hotel, aunque no coincidía con las fotos que había visto en internet. Dejé mi maleta junto a la cama, me quité los zapatos y me senté un momento. Fue entonces cuando noté que hacía un frío insoportable, mucho más del que sentí en el pasillo. Me acerqué al termostato, pero no funcionaba. Decidí que no valía la pena quejarme a esas horas. Todo lo que quería era dormir. Pero antes de acostarme, fui al baño. Cuando encendí la luz, me sobresalté al ver mi reflejo en el espejo. No sé por qué me impactó tanto, tal vez porque la luz del baño era aún más tenue que la de la habitación, o tal vez porque, por un segundo, sentí que mi reflejo había llegado antes de que yo me parara frente al espejo. Me quedé quieto, observando. Pero todo parecía normal, y pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me lavé la cara rápidamente y regresé a la cama. Ya acostado, me di cuenta de algo más raro. En el silencio absoluto de la habitación, escuché lo que parecían pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo por la alfombra, pero no podía distinguir de dónde venían. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos eran irregulares, a veces ligeros y rápidos, otras veces lentos, casi arrastrados. Traté de convencerme de que venían del pasillo. Quizá otro huésped regresaba tarde o alguien del personal estaba trabajando. Pero algo no cuadraba. Los sonidos no parecían moverse, como si alguien estuviera parado justo frente a la puerta de mi habitación. Después de unos minutos, los pasos se detuvieron y el silencio volvió a llenar el espacio. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Decidí apagar la lámpara de la mesita de noche y cerrar los ojos, pero apenas había apagado la luz cuando escuché un nuevo sonido, un golpe suave en la puerta. Era tan leve que pensé que lo había imaginado, pero luego vino otro, más claro esta vez. «Hola», dije con voz temblorosa, sin levantarme de la cama. Nadie respondió. Esperé un momento, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, y volví a preguntar. ¿Hay alguien ahí? Otra vez, nada. Decidí encender la lámpara y levantarme para verificar. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, esperando ver a algún huésped confundido o al personal del hotel. Pero lo único que vi fue un pasillo vacío, mal iluminado por las luces tenues del techo. Abrí la puerta unos centímetros y asomé la cabeza, pero no había nadie. El frío del pasillo era tan intenso como el de la habitación, y en ese momento noté algo más raro, no se escuchaba absolutamente nada. Ningún televisor en otras habitaciones, ninguna voz, ni siquiera el zumbido típico de los sistemas de ventilación. Cerré la puerta rápidamente, asegurándome de girar la llave para bloquearla. Mientras regresaba a la cama, me di cuenta de que no me sentía solo en la habitación. No podía explicarlo, pero sentía una presencia. Traté de ignorarlo. Me tapé con las cobijas y cerré los ojos, decidido a dormir. Pero justo cuando estaba empezando a quedarme dormido, escuché algo que me dejó helado, el sonido del picaporte girando. Abrí los ojos de golpe y vi cómo la perilla de la puerta se movía lentamente. No estaba segura del todo, pero se movía, como si alguien estuviera intentando abrirla desde el otro lado. Me levanté rápidamente, sintiendo como el pánico me invadía. Me acerqué a la puerta, esperando que estuviera cerrada con llave.
Al llegar, agarré la perilla con fuerza para que no pudiera girar más. En ese momento, el movimiento se detuvo, pero escuché algo más aterrador, una respiración pesada, justo del otro lado de la puerta. Me quedé paralizado con la mano en la perilla. La respiración del otro lado de la puerta era profunda, pausada, como si alguien estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Mi corazón latía tan fuerte que temía que quien fuera pudiera escucharlo. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el silencio, roto por esa respiración pesada. Solté la perilla y retrocedí lentamente, sin apartar los ojos de la puerta. Estaba segura con llave, pero eso no me tranquilizaba. De repente, algo golpeó la puerta con fuerza. No era un golpe fuerte como de alguien golpeando con los puños, sino un impacto sordo, como si algo pesado hubiera sido lanzado contra ella. El sonido resonó en la habitación y me hizo dar un salto hacia atrás. Me quedé ahí, sin saber qué hacer, cuando escuché algo aún más perturbador. Esta vez no era la puerta, sino un ruido que venía desde dentro de la habitación, detrás de mí. Era como un crujido suave, el sonido de alguien moviéndose lentamente sobre la alfombra. Volteé bruscamente, pero no había nadie. O eso parecía. La habitación estaba igual de vacía que antes, con la misma iluminación amarilla y opresiva. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si algo invisible hubiera entrado y estuviera observándome. Traté de razonar conmigo mismo. Quizá estaba soñando, o tal vez era el cansancio y el ambiente extraño del hotel jugando con mi mente. Decidí que no podía quedarme ni un segundo más. Agarré mi maleta y me dirigí a la puerta. Pero cuando intenté abrirla, la llave no giraba. Giré la perilla con fuerza, pero no se movía. Era como si la cerradura estuviera bloqueada desde el otro lado. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, los pasos, pero esta vez más claros, acercándose lentamente a mí desde el rincón más oscuro de la habitación. No esperé a descubrir qué o quién era. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. Nadie respondió. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir algo, una presencia tan cercana que me costaba respirar. De pronto, el picaporte giró solo, y la puerta se abrió lentamente. No esperé ni un segundo más. Salí corriendo al pasillo, dejando mi maleta atrás. El corredor seguía vacío, pero esta vez escuchaba algo, un murmullo bajo, que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué a la recepción casi sin aliento. La misma recepcionista estaba allí, mirándome con curiosidad. Le conté lo que había pasado, pero apenas terminé, me interrumpió. ¿Habitación 308? Preguntó, con un tono extraño. Asentí, y vi cómo su expresión se endurecía. Esa habitación no debería estar en uso. Nadie ha estado ahí en años. Intenté protestar, decirle que ella misma me había dado la llave, pero me detuve al notar algo en su rostro, no parecía sorprendida. Era como si hubiera escuchado esta historia antes. Sin decir nada más, dejé el hotel esa misma noche. Nunca supe qué ocurrió realmente en esa habitación, pero hay algo que me atormenta hasta hoy. Cuando llegué a mi casa días después, encontré algo en mi maleta, aunque juraría que la dejé atrás, una llave oxidada con el número 308 grabado. El pueblo que no estaba en el mapa. Hace unos años, mi esposa y yo decidimos tomar un viaje por carretera para desconectarnos un poco de la rutina. No teníamos un destino fijo, solo queríamos recorrer los caminos menos transitados, alejarnos de las autopistas y explorar pequeños pueblos. Era mediados de otoño, y el paisaje estaba lleno de hojas anaranjadas y doradas, un espectáculo que hacía el trayecto aún más especial. Habíamos estado manejando todo el día cuando el sol comenzó a ponerse. Decidimos buscar un lugar donde pasar la noche, pero las opciones eran escasas. Según el mapa que teníamos, el pueblo más cercano estaba a casi 2 horas. A punto de resignarnos a seguir conduciendo, notamos un letrero desgastado al costado del camino. Apenas se podía leer, pero decía algo como «Bienvenidos a el mar». No estaba en nuestro mapa ni en las indicaciones del GPS, pero el camino parecía asfaltado y había una flecha que señalaba hacia la derecha.
Pensamos que podría ser un desvío directo al pueblo y decidimos seguirlo. Apenas tomamos el camino, el ambiente cambió. La carretera se volvió más estrecha, rodeada de árboles que parecían cerrar el paso. Encendí las luces altas del coche, pero aún así era difícil ver más allá de unos metros. Mi esposa, que hasta ese momento había estado disfrutando del paisaje, comenzó a inquietarse. ¿Seguro que estamos en el camino correcto?, preguntó, mirando a su alrededor. Debe estar cerca, respondí, tratando de sonar seguro, aunque en el fondo tenía mis dudas. Después de unos 15 minutos, llegamos a una entrada con un arco de madera donde estaba tallado el nombre El Mar. Más allá, se veía un pequeño pueblo con casas de madera y calles de piedra. Había algo en el lugar que me incomodaba, aunque no podía explicar por qué. Tal vez era la falta de movimiento. No había coches estacionados, ni luces encendidas, ni personas a la vista. A pesar de eso, seguimos avanzando. Las casas parecían antiguas, como si el tiempo no hubiera pasado por ahí. Finalmente, llegamos a lo que parecía la plaza principal, donde había una fuente en el centro y un pequeño hotel con un letrero que decía Hostal El Mar. Bueno, aquí estamos, dije, intentando aligerar el ambiente. Mi esposa no respondió, solo asintió en silencio. Ambos bajamos del coche y en cuanto puse un pie en el suelo, sentí un escalofrío recorrerme. El aire era extrañamente frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Entramos al hostal y el sonido de la puerta al abrirse resonó en todo el lugar. Había un mostrador de madera, pero no había nadie detrás. Toqué una pequeña campana para llamar la atención y después de unos segundos apareció un hombre mayor, de rostro serio y mirada penetrante. ¿Necesitan habitación?, preguntó sin siquiera saludarnos. Sí, por favor, respondí, intentando sonar amable. El hombre asintió y nos entregó una llave sin decir mucho más. La habitación estaba en el segundo piso, y al entrar, noté que todo estaba limpio, pero los muebles parecían sacados de otra época. Había una cama con un cabecero de hierro forjado, un armario antiguo y una lámpara de aceite en lugar de una eléctrica. «Es solo por una noche», le dije a mi esposa, intentando tranquilizarla. Ella no respondió, solo se sentó en la cama, mirando por la ventana hacia el pueblo oscuro y silencioso. Esa noche, algo nos despertó, un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando por el pasillo afuera de nuestra habitación. Los pasos eran lentos, casi deliberados, como si quien caminara quisiera asegurarse de que escucháramos cada movimiento. Mi esposa me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Escuchaste eso?, susurró, aunque el sonido ya era imposible de ignorar. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido. Caminé hasta la puerta y me acerqué lo suficiente como para escuchar mejor. Efectivamente, alguien estaba ahí afuera. Cada paso resonaba sobre las viejas tablas de madera del suelo. Pero lo que me puso los pelos de punta fue que, al llegar frente a nuestra habitación, los pasos se detuvieron. Apreté la perilla para asegurarme de que estaba cerrada con llave. No sé por qué, pero sentí que eso no sería suficiente. Pasaron unos segundos de silencio absoluto y luego un leve raspado en la puerta. Era como si alguien estuviera pasándole las uñas, con calma, de arriba a abajo. Miré a mi esposa, quien estaba sentada en la cama, abrazando las rodillas. Con un gesto, le pedí que no hiciera ruido. Entonces hablé, tratando de sonar firme. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Solo el sonido del raspado continuó por unos segundos más antes de detenerse abruptamente. Luego, los pasos se reanudaron, alejándose por el pasillo hasta que el silencio volvió a llenar el espacio. «¿Qué fue eso?», preguntó mi esposa,
todavía en un susurro. Seguramente alguien del hostal, quizá un huésped raro, intenté decir, aunque mi propia voz me traicionaba. Algo no estaba bien, pero no quería alarmarla más de lo que ya estaba. Decidí salir a revisar. Tomé mi teléfono y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por una tenue luz que venía desde las escaleras al fondo. Miré a ambos lados, pero no había nadie. Caminé lentamente hacia las escaleras. Mis pasos crujían en el suelo de madera. Cuando llegué al final del pasillo, me asomé hacia el lobby, pero estaba vacío. Volví a escuchar pasos, esta vez desde arriba, en el tercer piso. Pero cuando miré hacia la escalera que subía, vi algo que me heló la sangre. Había una figura al pie de la escalera, completamente inmóvil. Parecía ser una mujer, con un vestido oscuro que apenas se distinguía en la penumbra. Su rostro estaba cubierto por lo que parecía un velo o un pañuelo, y sus manos colgaban a los lados de manera antinatural. No podía moverme. Sentía como si el peso del aire me aplastara. Traté de retroceder, pero en cuanto di un paso atrás, la figura comenzó a subir las escaleras con movimientos rígidos, pero rápidos, como si cada paso fuera un golpe seco contra la madera. Corrí de regreso a la habitación, cerré la puerta de golpe y le puse el seguro. Mi esposa me miraba con terror. «¿Qué pasó?», me preguntó, casi gritando. «Hay alguien más aquí, alguien que no debería estar». No dormimos esa noche. Nos quedamos despiertos, sentados en la cama, mirando la puerta, esperando cualquier señal de que estábamos a salvo. Pero lo peor llegó al amanecer, cuando decidimos que era hora de marcharnos. En cuanto salió el sol, tomamos nuestras cosas y decidimos irnos de inmediato. Mi esposa no dijo una palabra mientras bajábamos las escaleras, y yo tampoco quería romper el incómodo silencio que parecía envolvernos. El lobby estaba igual que la noche anterior, vacío y silencioso. Toqué el timbre en el mostrador para avisar que nos íbamos, pero nadie apareció. No quería quedarme más tiempo del necesario, así que dejé las llaves sobre el mostrador y nos dirigimos a la puerta. Cuando salimos del hostal, la sensación de incomodidad solo empeoró. El pueblo entero seguía sumido en un silencio antinatural. No había personas, ni ruido de animales, ni siquiera el susurro del viento. Caminamos hacia el coche y noté que había algo raro. Estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si hubiera estado estacionado ahí durante semanas, aunque lo habíamos dejado ahí menos de 12 horas antes. Sin perder más tiempo, subimos al coche. Puse las manos en el volante, pero antes de arrancar, noté algo en el retrovisor. Una mujer, la misma figura que había visto en las escaleras la noche anterior, estaba parada a unos metros detrás del coche, inmóvil. Esta vez, el velo que cubría su rostro parecía aún más transparente, dejando entrever una silueta deforme, como si su cara estuviera parcialmente deshecha o distorsionada. Mi esposa también la vio. «Vámonos», gritó, sacándome del trance en el que había caído. Encendí el motor y salimos de ahí lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor una última vez, pero la mujer seguía ahí, observándonos, cada vez más lejos. Pensé que todo había quedado atrás cuando finalmente llegamos a la carretera principal. Pero aquí es donde las cosas se pusieron aún más raras. Mientras conducía, busqué el letrero que nos había desviado al pueblo, pero no estaba. Frené y dimos la vuelta, convencidos de que debíamos haberlo pasado sin verlo. Sin embargo, no había rastro del desvío. El camino por el que habíamos llegado parecía no existir. Pasaron horas y nunca encontramos el acceso ni el letrero. Al final, decidimos seguir adelante, dejando el asunto atrás. Pero lo más extraño ocurrió días después, cuando compartí lo que había pasado con un amigo que conocía bien la región. El mar
dijo con el ceño fruncido. Nunca he oído hablar de ese pueblo y he viajado por esa zona toda mi vida. Insistí en buscarlo en mapas, en internet, incluso en registros históricos, pero no había ninguna mención de un lugar llamado El Mar. Lo más inquietante es que, en mi coche, aún había un poco de ese polvo extraño, como un recuerdo de algo que, según todos los indicios, nunca existió. Desde entonces, no he vuelto a tomar caminos desconocidos, y cada vez que pienso en esa figura al pie de las escaleras, siento que quizás nunca estuvimos en un pueblo real, sino en algún lugar donde no deberíamos haber estado. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.